Si caminas sobre agua, te doy todo mi oro. El árabe millonario se burló, pero era Jesús. La noche del 27 de marzo, en el piso 87 del edificio más alto de Dubái, un hombre que poseía 12.000 millones de dólares estaba a punto de perderlo absolutamente todo. No lo sabía aún. Estaba demasiado ocupado riéndose de un empleado de limpieza que usaba sandalias rotas. Ese empleado acababa de hacer algo que desafía toda lógica humana: caminar sobre el agua de una piscina de 50 metros. Y en ese preciso momento, mientras 6 de los hombres más poderosos del mundo observaban con sus teléfonos temblando en sus manos, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar, el empleado de limpieza se quitó lentamente su delantal blanco. Debajo de la tela simple, en sus muñecas, brillaban bajo las luces de la terraza panorámica las cicatrices inconfundibles de clavos romanos. El magnate árabe sintió que sus rodillas cedían, porque ese no era un empleado cualquiera. Ese era el mismo que hace 2000 años caminó sobre el mar de Galilea, y había venido por una razón que nada tenía que ver con oro. ¿Sabías que hay más de 400.000 personas en este momento buscando un milagro para sus vidas? Si esta historia te está tocando el corazón, si sientes que Dios tiene algo preparado para ti también, te pido por favor que nos ayudes a alcanzar nuestro sueño de llegar a 50.000 suscriptores antes de esta Navidad. Presiona ese botón de suscripción, activa la campanita, deja un like en este video y comenta de qué ciudad nos estás viendo y si te están gustando estas historias de fe que compartimos contigo. Cada comentario, cada like, cada suscripción nos ayuda a llevar estas historias de esperanza a más personas que, como tú, necesitan recordar que Dios nunca abandona a sus hijos. Ahora sí, vamos con esta historia que va a cambiar tu perspectiva de lo que realmente importa en la vida. El viento soplaba a 120 metros de altura, pero dentro de la cobertura de 200 millones de dólares de Rashid Al-Mahdi, el aire estaba perfectamente climatizado a exactamente 21 grados centígrados. Cada detalle en ese espacio gritaba exceso. El piso de mármol italiano Calacata costaba $3.000 por metro cuadrado. Las lámparas de cristal Baccarat pendían del techo como constelaciones de diamantes, y la piscina infinita de 50 metros en la terraza panorámica contenía exactamente 800.000 litros de agua purificada, filtrada y calentada a temperatura corporal perfecta. Era la noche del 27 de marzo, y Rashid celebraba lo que él llamaba otra conquista victoriosa en el campo de batalla de los negocios. Acababa de cerrar un acuerdo que había destruido a 3 competidores menores, dejando a 200 familias sin empleo, pero incrementando su fortuna personal en otros 400 millones de dólares. Para celebrar, había invitado a 5 de los hombres más poderosos y despiadados del planeta. Víctor Kozlov, ruso de 52 años, fabricante de armas que vendía a ambos lados de cada conflicto. Su fortuna, 8.000 millones. Su moral, inexistente. Chen Wei, chino de 49 años. Magnate tecnológico cuyas fábricas empleaban a trabajadores en condiciones que organizaciones humanitarias llamaban esclavitud moderna. Su fortuna, 15.000 millones. Su conciencia, dormida hace décadas. Hans Müller, alemán de 61 años, imperio automotriz construido sobre la quiebra intencional de proveedores pequeños, a quienes exprimía hasta la última gota. Su fortuna, 11.000 millones. Su compasión, un concepto abstracto que no comprendía. Ricardo Salazar, mexicano de 45 años, dueño de minas donde accidentes laborales mataban a un promedio de 12 trabajadores al año, pero los sobornos a funcionarios mantenían todo funcionando sin interrupciones. Su fortuna, 6.000 millones.
su humanidad, vendida al mejor postor hace mucho tiempo, Abdullah bin Rashid. Saudí de 57 años, magnate de bienes raíces que desalojaba a familias enteras con compensaciones ridículas para construir torres de lujo. Su fortuna, 13.000 millones. Su empatía, un lujo que nunca consideró necesario. Los 6 hombres estaban reclinados en sofás de cuero italiano que costaban $80.000 cada uno, bebiendo whisky Macallan de $50.000 la botella, fumando puros Cohiba Behaik de $3.000 cada uno. El humo azulado se elevaba hacia el techo mientras intercambiaban historias de sus victorias más recientes. Compré una isla completa en las Maldivas el mes pasado, presumió Rashid, agitando su vaso de cristal Waterford. Había 400 familias de pescadores nativos viviendo allí desde hace generaciones. Les ofrecí $500 a cada familia por sus propiedades. $500. La mayoría aceptó inmediatamente. Los que no quisieron, descubrieron que sus permisos de pesca habían expirado misteriosamente. Terminaron yéndose de todos modos. ¿Cuánto vale ahora la isla?, preguntó Chen, con genuino interés profesional. 800 millones, respondió Rashid con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Ya tengo compradores en fila, jeques, oligarcas rusos, estrellas de Hollywood. Todos quieren su pedazo de paraíso privado. Los 5 magnates rieron. Era el tipo de risa que no contenía alegría real, solo el sonido hueco del poder reconociendo al poder. Eso no es nada, intervino Víctor, dejando su puro en un cenicero de oro macizo. El mes pasado vendí sistemas de misiles a 2 países que están técnicamente en guerra entre sí. Les vendí a ambos las mismas armas, el mismo precio inflado. Cuando se destruyan mutuamente, volveré a venderles más para reconstruir sus defensas. Es el círculo perfecto de la vida. Se rió de su propio chiste oscuro. Hans asintió con aprobación. La eficiencia alemana aplicada a los negocios. Respeto eso. Yo hice algo similar con mis proveedores de partes automotrices. Les hago contratos de 3 años. Les exijo inversión en maquinaria específica para mis necesidades y justo antes de que recuperen su inversión, cancelo el contrato y busco un proveedor más barato en otro país. He hecho quebrar a 47 empresas familiares así en los últimos 5 años. Ricardo levantó su vaso. Un brindis por la creatividad financiera. Yo acabo de cerrar una mina de oro en Zacatecas. Los ambientalistas están furiosos porque contamina el agua del pueblo. Les ofrecí construirles un pozo nuevo, a 5 kilómetros de distancia. Si quieren agua limpia, que caminen. El oro vale 200 millones. No voy a detener la operación por unos campesinos que se quejan. Abdullah agregó su propia historia. La semana pasada desalojé un barrio completo en Riad. 300 familias. Llevaban viviendo allí 30 años, pero el gobierno me vendió el terreno. Les di 30 días para irse. Algunos protestaron, organizaron manifestaciones. Llamé a mis contactos en el ministerio. Ahora los organizadores están en prisión por alteración del orden público, y el resto se fue callado. Romperé el suelo para un nuevo complejo de torres de lujo la próxima semana. En ese preciso momento, mientras los 6 hombres más despiadados de sus respectivos países celebraban sus victorias construidas sobre el sufrimiento de otros, la puerta de servicio de la terraza se abrió silenciosamente. Un hombre entró. Vestía un uniforme blanco simple de limpieza, el tipo que usan los trabajadores invisibles que mantienen funcionando los edificios de lujo. Llevaba un trapeador y un balde de agua. Pero había algo inusual en él que ninguno de los magnates notó al principio. Usaba sandalias, no los zapatos de trabajo reglamentarios, no botas de seguridad, sino sandalias de cuero gastadas, viejas, con las correas deshilachadas.
El hombre comenzó a trapear el piso de mármol alrededor de la piscina infinita. Se movía despacio, metódicamente, sin hacer ruido. Su rostro era tranquilo, sereno, como si estuviera completamente en paz con el mundo a pesar de la conversación de los millonarios a pocos metros de él. Hans fue el primero en notarlo. Estaba a punto de tomar otro sorbo de su whisky cuando algo llamó su atención periférica. Se volvió, entrecerró los ojos y luego soltó una carcajada áspera. Rashid, tu servicio de limpieza ahora contrata indigentes. Los otros 5 hombres voltearon simultáneamente. Víctor fue el segundo en ver las sandalias. ¡Miren! Víctor señaló con su puro una brasa brillante en la penumbra de la terraza. Está usando sandalias. ¿En un edificio de lujo? ¿En el piso 87? ¿Qué clase de operación estás manejando aquí, Rashid? Chen se quitó sus lentes de diseñador de $4,000. Los limpió con un pañuelo de seda y los volvió a poner para ver mejor. ¿Sus zapatos se rompieron o es demasiado pobre para comprar unos nuevos? Rashid, ¿cuánto le pagas a tu personal? Porque esto es vergonzoso. Rashid, quien hasta ese momento había estado distraído mirando sus propias uñas perfectamente manicuradas, levantó la vista. Cuando vio al empleado de limpieza con las sandalias gastadas, algo se encendió en sus ojos. No era compasión, era oportunidad. La oportunidad de humillar a alguien frente a sus invitados, de demostrar su poder sobre los más débiles, de reafirmar su posición en la jerarquía brutal del mundo que habitaba. Se levantó de su sofá, dejando su vaso de whisky sobre una mesa de centro que costaba más que un auto de lujo, y caminó hacia el hombre de limpieza. Sus zapatos italianos, hechos a medida, de $7,000 el par, resonaban contra el mármol con cada paso. «Oye, tú». La voz de Rashid cortó el aire como un látigo. «¿Por qué estás limpiando en sandalias?» El extraño se detuvo. Dejó el trapeador apoyado contra el borde de la piscina. Se volvió lentamente hacia Rashid. Sus ojos eran de un color difícil de definir en la luz cambiante de la terraza. A veces marrones, a veces con destellos dorados, como si reflejaran una luz que no venía de ninguna fuente visible. «Mis zapatos se rompieron esta mañana», respondió el hombre con voz tranquila, sin rastro de vergüenza o incomodidad. «No tengo dinero para comprar unos nuevos hasta mi próximo pago». La respuesta fue como arrojar gasolina al fuego. Los 6 magnates explotaron en carcajadas que resonaron por toda la terraza. Ricardo se golpeó la rodilla, derramando un poco de su whisky de $50,000 sin siquiera notarlo. «Rashid paga tan mal que sus empleados no pueden comprar zapatos». Ricardo jadeaba entre risas. «Y tú presumes de ser generoso». Abdullah, limpiándose lágrimas de risa de sus ojos, agregó: «O este hombre gasta su salario en tonterías, apuestas, mujeres, drogas. Los pobres nunca saben administrar dinero, por eso son pobres». Víctor, con crueldad genuina en su voz, se inclinó hacia adelante. «Probablemente tiene 10 hijos que alimentar en algún barrio miserable, por eso nunca tiene dinero. Los pobres se reproducen como conejos y luego se quejan de que no tienen suficiente». Chen asintió con falsa sabiduría. «Es un problema de educación financiera. Si le das $1,000 a un hombre así, lo gastará en una semana. Dale 1,000,000 y estará quebrado en un mes. La riqueza requiere inteligencia, disciplina, cosas que claramente este hombre no posee». El extraño no respondió a ninguno de los insultos. Simplemente continuó limpiando, moviendo el trapeador en círculos lentos y deliberados sobre el mármol ya impecable. Su silencio, su tranquilidad inquebrantable, su absoluta falta de reacción a la burla. Todo eso irritaba a los magnates aún más que si hubiera respondido con ira. Hans se levantó de su sofá y caminó hacia el hombre. ¿Eres mudo además de pobre? ¿O simplemente eres demasiado estúpido para defenderte?
El extraño levantó la vista, miró directamente a Hans a los ojos durante 3 segundos completos, una eternidad en términos de confrontación social, y luego volvió a su trabajo sin decir una palabra. La tranquilidad en sus ojos era absoluta, como un lago en una mañana sin viento. Eso fue demasiado para Rashid. La calma del hombre era un insulto silencioso a su poder, una negación de su importancia. Rashid caminó directamente frente al empleado, bloqueando su camino, obligándolo a detenerse. «Espera», dijo Rashid, y algo peligroso brilló en sus ojos. Una idea había tomado forma en su mente, una idea que combinaría humillación con entretenimiento. «Te haré una propuesta. ¿Ves esta piscina?». Señaló hacia la piscina infinita que se extendía a lo largo de la terraza. El agua brillaba bajo las luces LED submarinas, cambiando de azul a verde a púrpura en un ciclo hipnótico programado. Es de 50 metros de largo, 4 metros de profundidad en el punto más hondo. Contiene exactamente 800.000 litros de agua. Costó instalarla $2 millones. El sistema de filtración solo vale 300.000. El agua se importa de manantiales de Islandia y se reemplaza completamente cada semana. Los otros magnates se acercaron, intrigados. Podían sentir que algo entretenido estaba a punto de suceder. Rashid continuó. «Aquí está mi propuesta, mi desafío para ti. Si caminas sobre el agua, no nadas, no flotas, caminas de un extremo al otro sin hundirte, sin trucos, sin ayuda, te doy todo mi oro físico. Tengo 400 kilos de oro almacenados en mi bóveda privada aquí en esta torre. Al precio actual del mercado, eso es $24 millones. ¿Trato?». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el viento pareció contenerse. Víctor fue el primero en reaccionar. «Rashid, estás borracho. Esto es ridículo». Pero Abdullah ya estaba riendo. «No, no. Esto es genial. Es como ver a un mendigo prometiendo volar si le das $1 millón. La desesperación de los pobres es entretenimiento puro». Chen ya tenía su teléfono en la mano. «Tenemos que grabar esto. Esto será viral. Empleado pobre intenta caminar sobre agua por oro». Millones de vistas. Ricardo y Hans sacaron sus teléfonos también. En segundos, 5 cámaras estaban apuntando hacia el empleado de limpieza y la piscina. El extraño miró la piscina por un largo momento. Las luces LED danzaban bajo la superficie, creando patrones hipnóticos. Luego miró directamente a Rashid. «¿Harás esto frente a tu hijo?». Fue como si hubiera lanzado una granada de mano en medio de la terraza. Rashid retrocedió medio paso, su rostro contorsionándose entre sorpresa y algo más oscuro. «¿Mi hijo? ¿Cómo sabes que tengo un hijo?». El extraño no respondió la pregunta. En cambio, señaló con un movimiento sutil de su cabeza hacia uno de los ventanales masivos de la cobertura. Allí, presionando su pequeño rostro contra el vidrio desde dentro, estaba Tariq al-Mahdi, 8 años de edad, ojos grandes y tristes que parecían demasiado viejos para su rostro. Estaba en pijama, un pijama de seda que costaba más que el salario mensual de muchas familias, pero que no le daba ninguna calidez real. El niño observaba la escena en la terraza con la mirada de alguien que ha visto demasiado, que ha estado solo demasiado tiempo, que ha llorado en demasiadas noches sin que nadie viniera. Rashid lo vio por primera vez en... ¿cuánto tiempo? 3 días, 1 semana. No podía recordar la última vez que realmente había mirado a su hijo. «Mi hijo no te incumbe», espetó Rashid, pero su voz había perdido algo de su fuerza anterior. «¿Aceptas mi desafío o no?». El extraño asintió una vez, despacio. «Acepto», dijo, «pero no por tu oro. No lo necesito ni lo quiero. Acepto para que tu hijo vea que hay un poder más grande que el dinero en este mundo. Un poder que tú olvidaste que existe.
un poder que él necesita conocer antes de que sea demasiado tarde. ¿Alguna vez te has sentido tan atrapado en la búsqueda del éxito material que olvidaste lo que realmente importa? Quiero que pienses en esto mientras continuamos con la historia. ¿Qué estás sacrificando en tu vida en este momento por cosas que al final no puedes llevarte? Déjame tu reflexión en los comentarios. Y si esta historia te está tocando el corazón, compártela con alguien que necesite recordar que Dios valora más nuestras relaciones que nuestras posesiones. El extraño se quitó lentamente el delantal de limpieza. Lo dobló con cuidado, casi con reverencia, y lo colocó sobre una de las tumbonas de diseñador que rodeaban la piscina. Debajo del delantal vestía una túnica blanca simple, del tipo que usan los trabajadores en los países del Golfo, pero de alguna manera más antigua en su diseño, más atemporal. Caminó hacia el borde de la piscina con pasos medidos. No había prisa en sus movimientos, pero tampoco vacilación. Era el caminar de alguien que había hecho esto antes, hace mucho tiempo, en aguas mucho menos domesticadas. Los 6 magnates estaban ahora formando un semicírculo alrededor de ese lado de la piscina, todos con sus teléfonos levantados, grabando. Víctor estaba prácticamente temblando de anticipación. $10,000 a que se cae en los primeros 2 segundos, gritó Víctor. 20,000 a que ni siquiera lo intenta, contraatacó Chen. Va a inventar alguna excusa. O el agua está muy fría, o necesito prepararme espiritualmente primero. Los charlatanes siempre tienen excusas. Hans había sacado su cartera y estaba contando billetes de $100. 30,000 a que se quita las sandalias y dice que necesita zapatos especiales para el milagro. Ricardo se rió. 40,000 a que empieza a hablar en lenguas raras y declara que los espíritus no están alineados o alguna tontería de esas. Abdullah, musulmán devoto a pesar de sus prácticas comerciales brutales, sintió una punzada incómoda en su estómago. Algo en la escena no se sentía como debería, pero ahogó la sensación con otro sorbo de whisky. Dentro de la cobertura, con su rostro aún presionado contra el ventanal frío, Tariq observaba. Sus pequeñas manos estaban abiertas contra el vidrio, y su respiración creaba círculos de vaho que se expandían y contraían con cada exhalación. El niño no sabía por qué, pero sentía que algo importante estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo. En la terraza, el extraño había llegado al borde exacto de la piscina. Se detuvo allí, mirando hacia abajo al agua que brillaba con luces LED de colores cambiantes. 50 metros de longitud se extendían ante él. 800,000 litros de agua lo esperaban. Cerró los ojos por un momento. Sus labios se movieron silenciosamente, como si estuviera orando o hablando con alguien que nadie más podía ver. Luego abrió los ojos y levantó su pie derecho. «Aquí viene», gritó Víctor. «Preparen las cámaras. Esto va a ser épico». El pie del extraño descendió hacia la superficie del agua. Los magnates se inclinaron hacia adelante, anticipando el chapuzón inevitable, la humillación deliciosa, la confirmación de que las leyes de la física eran absolutas y que los pobres desesperados eran solo eso. Desesperados. El pie tocó la superficie del agua y no la rompió. La superficie del agua no se hundió bajo su peso. No hubo salpicaduras. No hubo ondas inmediatas. El pie simplemente descansó sobre el agua como si fuera vidrio sólido, como si fuera mármol, como si fuera la tierra más firme que jamás hubiera existido. Las risas murieron instantáneamente en las gargantas de los 5 magnates como pájaros cayendo del cielo. ¿Qué? La voz de Víctor era apenas un susurro. El extraño colocó su segundo pie sobre el agua. Ahora estaba completamente de pie sobre la superficie de la piscina. Su peso, probablemente 70-75 kilos,
descansaba enteramente sobre agua líquida. Era física y absolutamente imposible. La densidad del cuerpo humano promedio es aproximadamente 1050 kilogramos por metro cúbico. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Por lo tanto, un cuerpo humano debería hundirse ligeramente en agua, a menos que esté nadando activamente o usando algún dispositivo de flotación. Pero este hombre no estaba nadando. No había dispositivos visibles, no había plataforma oculta bajo el agua. Las luces LED lo habrían revelado. Simplemente estaba de pie sobre agua líquida. Víctor dejó caer su teléfono. Cayó al suelo de mármol con un crack audible, la pantalla de zafiro de $3000 rompiéndose en un patrón de telaraña. No lo notó. No podía apartar la vista del hombre sobre el agua. Chen se quitó los lentes por segunda vez en 5 minutos. Los limpió frenéticamente con su pañuelo de seda. Los volvió a poner. El hombre seguía allí, parado sobre el agua. «Esto es una ilusión óptica», murmuró Chen, pero su voz no tenía convicción. «Tiene que ser una ilusión óptica. Hipnosis masiva, gas en el aire, algo...» Hans estaba temblando. El alemán racional, el ingeniero de formación, el hombre que había construido un imperio automotriz sobre precisión y cálculo exacto, estaba viendo todas sus certezas desmoronarse. «Das ist unmöglich», susurró en su alemán nativo. «Das ist absolut unmöglich». El extraño comenzó a caminar, paso, después de paso, después de paso. Sus sandalias gastadas tocaban la superficie del agua con cada paso. Creaban pequeñas ondas circulares que se expandían desde cada punto de contacto, pero él no se hundía. Ni un milímetro, ni un centímetro. Caminaba con la misma tranquilidad, la misma serenidad con la que había trapeado el piso minutos antes. 5 metros, 10 metros, 15 metros. Ricardo se santiguó involuntariamente, un gesto que no había hecho desde su primera comunión 35 años atrás. Su mano temblaba mientras hacía la señal de la cruz en su pecho. Padre, Hijo, Espíritu Santo. 20 metros, 25 metros, 30 metros. Abdullah el musulmán cayó de rodillas. Literalmente cayó. Sus piernas simplemente cedieron bajo él. Sus labios se movieron en una oración que había aprendido de niño, pero que no había pronunciado con sinceridad en décadas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dios es grande, Dios es grande. 35 metros, 40 metros, 45 metros. Dentro de la cobertura, Tariq gritó. Fue un grito de pura alegría, de asombro infantil no corrompido por el cinismo. «Papá, lo está haciendo. Está caminando sobre el agua. Papá, lo estás viendo». Rashid escuchó el grito de su hijo. Fue como un puñal en su pecho. No podía recordar la última vez que había escuchado a Tariq gritar con alegría. No podía recordar la última vez que había escuchado emoción genuina en la voz de su hijo. El sonido lo paralizó más efectivamente que el milagro imposible que estaba presenciando, 50 metros completos. El extraño llegó al otro extremo de la piscina. Se detuvo allí, volteándose lentamente para mirar de regreso a los 6 magnates que lo observaban con una mezcla de terror, asombro y algo que ninguno de ellos había experimentado en mucho tiempo: humildad forzada. Y entonces comenzó a caminar de regreso. Esta vez más rápido, no corriendo, pero caminando con propósito, con urgencia. Sus pasos creaban ondas más grandes ahora, círculos concéntricos que se expandían y chocaban entre sí, creando patrones de interferencia complejos en la superficie del agua. 40 metros, 30 metros, 20 metros. Hans murmuró para sí mismo, haciendo cálculos mentales desesperados. Si hay una plataforma invisible, pero las luces LED, no hay sombra, no hay distorsión en el agua,
no hay burbujas de aire, no hay cables desde arriba. Violación completa de principios arquimedianos. Esto no puede... 10 metros, 5 metros. El extraño llegó al borde original de la piscina donde había comenzado. Subió del agua en un movimiento fluido, y cuando pisó el mármol de nuevo, todos pudieron ver claramente. Sus sandalias estaban completamente secas. No había ni una gota de agua en ellas, ni en su túnica, ni en sus pies. Como si el agua se hubiera negado a tocarlo, o como si él hubiera caminado sobre vidrio sólido y no sobre líquido. Chen dejó escapar un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Imposible, científicamente imposible. Todas las leyes de la física, todas las leyes de la naturaleza, todo lo que sé, todo lo que creía saber. El extraño caminó directamente hacia Rashid. Se detuvo a 1 metro de distancia. Sus ojos, esos ojos extraños, que parecían reflejar una luz que no venía de ninguna fuente visible, miraron directamente al billonario. «Cumplí tu desafío», dijo el extraño con voz tranquila pero firme. «Caminé sobre tu agua de un extremo al otro. Ahora tú cumple tu promesa». Rashid estaba temblando, no de frío. La temperatura era perfecta, no de miedo exactamente. Era algo más profundo, era reconocimiento, como cuando ves una fotografía de tu niñez y de repente recuerdas algo que habías olvidado por completo, como cuando escuchas una canción que no has oído en 20 años y todos los recuerdos asociados vienen de golpe. Víctor, recuperando algo de voz, logró preguntar lo que todos estaban pensando. ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué truco usaste? ¿Dónde está la plataforma? ¿Dónde están los cables? El extraño no apartó la mirada de Rashid cuando respondió. De la misma manera que lo hice hace 2000 años, en el mar de Galilea, caminando sobre agua que yo mismo creé en el principio de los tiempos, porque soy el mismo ayer, hoy y para siempre. El silencio que siguió fue tan profundo que podían escuchar el zumbido casi imperceptible del sistema de climatización a 120 metros de altura. Chen retrocedió 3 pasos. ¿Qué quieres decir con hace 2000 años? ¿Qué quieres decir con agua que yo creé? El extraño finalmente apartó la mirada de Rashid y la dirigió hacia donde Tariq observaba desde dentro de la cobertura. El niño había salido de su cuarto ahora. Estaba parado en el umbral de la puerta que conducía a la terraza, sus ojos enormes y brillantes con lágrimas que no eran de tristeza, sino de algo que no podía nombrar. Esperanza, quizás, o reconocimiento de algo sagrado. «No vine esta noche por el oro de Rashid», dijo el extraño, su voz ahora resonando de una manera que parecía llenar toda la terraza, todo el edificio, tal vez toda la ciudad. «No necesito oro. Todo el oro de la tierra me pertenece. Cada pepita en cada mina, cada barra en cada bóveda, cada átomo de cada anillo en cada dedo». Se volvió de nuevo hacia Rashid, y ahora había algo más en sus ojos. No ira, sino una tristeza infinita. Vaine porque hace 3 noches, un niño de 8 años lloró tanto que sus lágrimas empaparon su almohada. Lloró hasta quedarse dormido, exhausto, y en medio de su llanto, en medio de su dolor que ningún niño debería tener que sentir, hizo una oración. Antes de continuar, necesito que te hagas una pregunta honesta. ¿Cuándo fue la última vez que realmente escuchaste el dolor de alguien que amas? No solo oíste sus palabras, sino que escuchaste su corazón. ¿Cuántas oraciones de tus propios hijos, tus padres, tu pareja has ignorado porque estabas demasiado ocupado? Déjame tu respuesta en los comentarios. A veces, Dios tiene que sacudir todo nuestro mundo para que prestemos atención a lo que realmente importa. El extraño no esperó respuesta a su pregunta retórica. Continuó,
y cada palabra que pronunciaba era como un bisturí cortando a través de las capas de pretensión, de negación, de autoengaño que Rashid había construido alrededor de su corazón durante años. Esa oración fue simple, directa, del tipo que solo un niño puede hacer porque su corazón aún no ha aprendido a ser cínico. Dijo: Dios, si existes, si realmente estás ahí, por favor haz que mi papá me ame, que juegue conmigo aunque sea una vez, solo una vez. No quiero más juguetes, no quiero videojuegos, no quiero ropa cara, solo quiero a mi papá. Rashid sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esa noche, recordaba esa noche, había estado en su oficina en la cobertura, 3 puertas más allá del cuarto de Tariq, revisando proyecciones financieras para su próxima adquisición petrolera. Había escuchado el llanto. Lo había escuchado claramente a través de las paredes insonorizadas. Pero tenía una llamada de conferencia programada con inversores en Nueva York y los números no podían esperar. Y se había dicho a sí mismo que Tariq solo estaba siendo dramático, que los niños lloran por cualquier cosa, que la niñera lo calmaría eventualmente, que él era un padre que proveía económicamente, y eso era suficiente, más que suficiente, que su propio padre nunca había estado presente y él había sobrevivido, había prosperado incluso. Todas las mentiras que nos decimos para justificar nuestras ausencias. El extraño continuó, inexorable. Tariq tiene 8 años. 8 años en este planeta, 96 meses, 2920 días, y en todos esos días, en cada uno de ellos, nunca, ni una sola vez, has jugado con él, no has lanzado una pelota con él, no has construido un castillo con bloques, no has leído un libro con él antes de dormir, no has fingido ser un dinosaurio o un superhéroe, no has tenido una conversación que no fuera «come tu comida» o «ve a la cama». Cada frase era un golpe. Rashid quería contradecir, quería protestar, quería decir «eso no es cierto», pero las palabras se atascaban en su garganta porque sabía que era cierto. Cada palabra de ello. Ha tenido 17 niñeras diferentes en 8 años, continuó el extraño. 17 mujeres diferentes que intentaron darle algo de afecto maternal, algo de atención humana básica. Y todas renunciaron. ¿Sabes por qué? Rashid no respondió. No podía. Porque Tariq les preguntaba la misma pregunta a todas, eventualmente. Algunos días les tomaba una semana, a otras un mes, pero todas escuchaban la misma pregunta tarde o temprano. ¿Por qué mi papá no me quiere? Y ninguna de ellas sabía qué responder. Algunas intentaban excusarte: tu papá está muy ocupado, tu papá trabaja duro para darte cosas bonitas. Pero Tariq las veía a los ojos y preguntaba: ¿pero no puede estar ocupado conmigo? ¿No puede trabajar duro y aún así quererme? Víctor, Chen, Hans, Ricardo, Abdullah, todos los magnates que momentos antes habían estado riéndose y haciendo apuestas, ahora estaban completamente silenciosos. Algunos miraban al suelo, otros miraban hacia otro lado, porque cada uno de ellos reconocía pedazos de esta historia en sus propias vidas. La última niñera, dijo el extraño, una mujer de 52 años llamada Fátima, quien había criado 6 hijos propios, quien tenía 20 años de experiencia cuidando niños de familias ricas, renunció hace 3 semanas, y cuando renunció, te escribió una carta. Está en tu escritorio debajo de un montón de contratos que consideraste más importantes. Nunca la leíste. ¿Quieres saber qué decía? Rashid seguía sin poder hablar. Asentó débilmente con la cabeza. El extraño cerró los ojos, pero estaba claro que no estaba recordando. Estaba viendo, leyendo algo que estaba escrito en un lugar que solo él podía acceder. Señor Al-Mahdi, renuncio a mi posición efectiva inmediatamente.
No es por el salario, que es generoso. No es por las condiciones de trabajo, que son excelentes. Es porque no puedo continuar siendo testigo del dolor de un niño inocente sin poder hacer nada para aliviarlo. Tariq es el niño más solitario que he conocido en toda mi carrera. Duerme abrazando una fotografía de su madre muerta porque es el único contacto humano que tiene. Ha dejado de pedirme que juegue con él porque ha aprendido que los adultos en su vida siempre están demasiado ocupados. A los 8 años ya ha aprendido a no esperar nada de nadie. Eso rompe mi corazón de maneras que no puedo expresar. Su hijo no necesita otra niñera, necesita a su padre. Pero dudo que usted lea esta carta, así como ha ignorado las 14 anteriores que le dejé pidiéndole que pase más tiempo con su hijo. Que Alá lo perdone, porque yo no puedo. Fátima al-Hassan. Rashid sintió lágrimas calientes en sus mejillas y se dio cuenta con sorpresa de que estaba llorando. ¿Cuándo había sido la última vez que había llorado? En el funeral de Amira, su esposa, hace 2 años. Y antes de eso, no podía recordar. El extraño abrió los ojos y miró directamente a Rashid con una compasión tan pura y perfecta que era casi insoportable. Tu esposa, Amira, hermosa, gentil, llena de fe, murió de cáncer de páncreas hace 2 años, 3 meses y 17 días. Tenía 39 años. Luchó durante 11 meses. 11 meses de quimioterapia, de radiación, de dolor que medicación apenas podía tocar. Y en sus últimas horas, en esa cama de hospital que costaba $5,000 por noche, mientras se aferraba a los últimos hilos de vida, te miró con sus ojos que alguna vez brillaron de amor, pero ahora estaban empañados por morfina y sufrimiento. Rashid estaba sollozando ahora, sonidos ásperos y feos que salían de lo más profundo de su pecho. Sus últimas palabras fueron: Rashid, por favor, cuida a nuestro hijo, por favor, es todo lo que queda de nosotros, prométemelo. Y tú prometiste. Tomaste su mano frágil, sentiste cómo la vida se escapaba de ella y prometiste: lo cuidaré, te lo prometo, amor mío, lo cuidaré. El extraño hizo una pausa. El silencio que siguió era sagrado, terrible. Pero no cumpliste esa promesa, ¿verdad, Rashid? Rashid negó con la cabeza, incapaz de hablar, sus lágrimas cayendo al mármol caro bajo sus pies. Desde que Amira murió, has pasado menos tiempo con Tariq, no más. ¿Sabes por qué? Rashid logró susurrar, su voz rota. Porque cada vez que lo veo sus ojos. Y son los ojos de Amira, exactamente los mismos, mismo color, misma forma. Y me duele tanto que no puedo respirar. Es como verla morir de nuevo cada vez que lo miro. El extraño asintió. Su expresión era de comprensión absoluta. Entonces evitas tu propio dolor, evitando a tu hijo. Te entierras en trabajo, en adquisiciones, en celebraciones con hombres que ni siquiera te agradan realmente, porque todo eso es más fácil que mirar a tu hijo a los ojos y ver a tu esposa muerta reflejada en ellos. Lo entiendo, Rashid. Entiendo el dolor humano. Lo he visto desde el principio de los tiempos. He llorado con cada lágrima que la humanidad ha derramado. Hizo otra pausa, dejando que las palabras se asentaran. Pero al evitar tu dolor, estás creando dolor en él. Dolor que algún día lo destruirá tanto como te está destruyendo a ti. Está aprendiendo que no es digno de amor, que hay algo defectuoso en él, que su presencia causa dolor en lugar de alegría. Y esas lecciones, Rashid, esas lecciones que un niño de 8 años aprende sobre sí mismo, se convierten en las creencias fundamentales que lo acompañarán el resto de su vida. ¿Es ese el legado que quieres dejarle? ¿Un niño que crece creyendo que no merece ser amado? Los 5 magnates observaban esta escena
y cada uno estaba viendo reflejadas sus propias fallas, sus propias ausencias, sus propios hijos que habían ignorado en nombre del éxito. Víctor tenía 3 hijos en Rusia que no había visto en 8 meses. Chen tenía un hijo que acababa de ingresar a universidad sin que él asistiera a la ceremonia. Hans tenía una hija que había dejado de invitarlo a eventos escolares porque él nunca aparecía. Ricardo tenía gemelos que lo llamaban el extraño cuando sus esposas les recordaban quién era papá. Abdullah tenía 5 hijos que sabían más sobre sus guardaespaldas que sobre él. El extraño se volvió hacia ellos brevemente. Y ustedes, los 5, no se crean mejores. Cada uno tiene sangre en sus manos, de maneras que van más allá de solo ignorar a sus hijos. Víctor, las armas que vendiste la semana pasada matarán a 200 personas antes de fin de año, incluyendo 47 niños. Chen, 2 trabajadores en tus fábricas murieron ayer de agotamiento. Trabajaron 23 horas seguidas porque los cupos de producción que estableciste son imposibles de alcanzar sin matarse literalmente trabajando. Hans, la familia Müller, sin relación familiar contigo, acaba de perder su empresa de 3 generaciones porque cancelaste su contrato. El patriarca de 72 años tuvo un infarto cuando recibió la noticia. Murió anoche. Ricardo, el pueblo cerca de tu mina de oro acaba de registrar su 15º caso de cáncer en niños menores de 10 años. La contaminación del agua. Lo sabes, tienes los informes. Los ignoras. Abdullah, la familia que se negó a salir de su casa en el proyecto de demolición que mencionaste antes. Su abuelo se ahorcó hace 2 días. Prefirió morir que ver destruido el hogar donde nacieron 4 generaciones de su familia. Los 5 hombres se tambalearon como si los hubieran golpeado físicamente. El extraño volvió su atención completamente a Rashid. Pero tú, Rashid, eres diferente. No porque tus pecados sean menores, sino porque aún hay tiempo, aún hay una oportunidad. Tu hijo todavía te ama, a pesar de todo, a pesar de las ausencias, a pesar de las promesas rotas, a pesar del dolor. Ese niño ahí dentro todavía ora cada noche pidiendo que su padre lo ame. Eso es gracia, eso es misericordia. Eso es un regalo que no mereces, pero que se te ofrece de todos modos. Tariq, todavía parado en el umbral, escuchaba cada palabra. Lágrimas corrían por sus mejillas. Dime algo con total honestidad. ¿Hay alguien en tu vida que todavía está esperando que lo ames, que le prestes atención, que cumplas una promesa que hiciste hace tiempo? Tal vez un hijo, tal vez tu pareja, tal vez un padre anciano. ¿Qué estás esperando? ¿Qué te detiene? Comparte tu reflexión en los comentarios, porque a veces necesitamos que alguien nos confronte con nuestra verdad para que finalmente actuemos. El extraño extendió sus manos. En la luz cambiante de la terraza, algo brilló en sus muñecas. Rashid entrecerró los ojos intentando ver mejor, y entonces lo vio. Cicatrices. Cicatrices circulares en cada muñeca del tamaño exacto de clavos romanos. Antiguas, pero de alguna manera frescas, como si hubieran sanado ayer y hace 2000 años, simultáneamente. Rashid al-Mahdi, dijo el extraño, y su voz ahora tenía un peso diferente, una autoridad que hacía que el aire mismo pareciera solidificarse. Caminé sobre tu agua para probar que soy quien digo ser, para probar que las leyes naturales me obedecen porque yo las escribí, para probar que cuando hablo, incluso la creación escucha. Ahora escucha tú lo que viene, porque te estoy dando algo que rara vez doy, advertencia específica con tiempo para prepararte. Rashid se secó las lágrimas de su rostro con manos temblorosas. Los 5 magnates se acercaron más, incapaces de resistir la necesidad de escuchar lo que vendría a continuación.
En 30 días, comenzó el extraño, y su voz era ahora la de un profeta pronunciando verdades inevitables. El precio del petróleo colapsará. Una guerra comercial entre tres superpotencias que está gestándose en secreto, en este momento explotará en público. Aranceles masivos sobre energía. Liberación de reservas estratégicas inundando el mercado. Nuevas tecnologías de energía alternativa anunciadas simultáneamente por 4 países diferentes. El precio del barril de petróleo caerá de $80 a $22 en el espacio de 16 días. Rashid sintió el color drenándose de su rostro. 80% de su fortuna estaba atada a petróleo. Acciones en compañías petroleras, futuros de petróleo, proyectos de extracción, refinerías. Tus acciones en Petrogulf perderán 92% de su valor. Tu inversión de 3.000 millones se reducirá a 240 millones en papel, pero cuando intentes vender, descubrirás que no hay compradores. El mercado estará en caída libre, todos vendiendo, nadie comprando. No. Rashid susurró, tengo diversificación, tengo coberturas, tengo estrategias de protección. El extraño lo miró con algo que podría haber sido compasión, o podría haber sido la tristeza de quien conoce el futuro y ve a alguien negándose a aceptarlo. Tus coberturas están con 3 bancos de inversión. 2 de ellos colapsarán completamente en la crisis. El tercero sobrevivirá, pero se negará a pagar, citando cláusulas de eventos catastróficos enterradas en la letra pequeña que nunca leíste. Demandarás. Perderás. Los abogados te costarán otros 40 millones. Rashid estaba hiperventilando ahora. Tengo activos reales, esta torre, las propiedades, los autos, el oro. Esta torre tiene hipoteca de $1.200 millones con Banco Emirates Continental. Cuando tus acciones colapsen, el banco ejercerá cláusulas de aceleración en el préstamo. Tendrás 72 horas para pagar en su totalidad o entregar la propiedad. No podrás pagar. La torre será embargada. Incluida esta cobertura de 200 millones. El magnate árabe cayó de rodillas. Sus piernas simplemente cedieron bajo él, exactamente como las de Abdullah habían cedido minutos antes, pero por razones diferentes. Tus propiedades, la isla en Maldivas, los 12 apartamentos de lujo en 3 países, los edificios comerciales, todos tienen deudas apalancadas. Pensaste que eras inteligente, usando el dinero de otros para comprar activos. Pero cuando los activos pierden valor y los bancos piden su dinero de vuelta, el apalancamiento se convierte en una soga alrededor de tu cuello. Lo perderás todo. Los autos, 11 autos de lujo, por valor de 18 millones, serán confiscados por los prestamistas de activos de lujo. Ni siquiera los compraste. Los arrendaste para impresionar a otros hombres que tampoco compraron los suyos. El oro. Rashid se aferró a esa esperanza como un hombre ahogándose se aferra a una rama flotante. Tengo 400 kilos de oro, 24 millones de dólares. Ese es real. Ese es mío. El extraño asintió. Sí, ese es real. Ese sobrevivirá. Pero los costos legales de la bancarrota, los impuestos sobre ganancias de capital, cuando lo vendas en pánico, las penalizaciones por liquidación temprana de las cajas de seguridad. De esos 24 millones, te quedarán 18 millones después de que todo sea liquidado. ¿18 millones? Rashid sintió una ola de alivio momentáneo. Entonces todavía tendré... Espera, no he terminado. Tus inversores minoritarios en varias empresas te demandarán por mala gestión fiduciaria. Perderás la mayoría de esos casos porque tomaste decisiones arriesgadas que beneficiaban tus intereses sobre los de ellos. Acuerdos legales. 8 millones.
3 esposas anteriores que convenientemente olvidaste en tus cálculos de riqueza reactivarán casos de pensión alimenticia ahora que está claro que mentiste sobre la extensión de tu riqueza en los acuerdos de divorcio originales. Eso, 5 millones. Impuestos atrasados que has diferido mediante estructuras legales complejas que colapsan cuando tu imperio se desmorona. Otros 3 millones. Rashid estaba haciendo las cuentas en su cabeza. 18 menos 8 menos 5 menos 3. 2 millones, susurró el extraño. De 12.000 millones de dólares te quedarán 2 millones en activos líquidos cuando todo termine. Pero aún no he terminado. Tariq tiene un fideicomiso que Amira estableció antes de morir. 1.200.000 dólares. Está protegido legalmente. No puedes tocarlo. Es para su educación y necesidades hasta que cumpla 21 años. Así que realmente para ti, para tu uso inmediato, tendrás 800.000 dólares cuando el polvo se asiente. De 12.000 millones a 800.000, una reducción de 99.93%. Tu caída será estudiada en escuelas de negocios como un caso de advertencia durante décadas. Rashid estaba temblando, sollozando, sus manos apretadas en puños sobre el mármol frío. Y el extraño se arrodilló para quedar a la altura de los ojos de Rashid. Aquí está tu elección, porque incluso en el juicio, incluso en la corrección, hay misericordia. Hay opciones. Cuando pierdas todo, y lo perderás, esto no es negociable, esto es profecía y se cumplirá exactamente como te he dicho. Tendrás 800.000 dólares y una elección entre 2 caminos. Levantó su mano derecha, mostrando la cicatriz del clavo. Camino 1. Intentas reconstruir tu imperio. Tomas los 800.000 e inviertes en nuevo negocio. Trabajas 18-20 horas diarias. Usas todos tus contactos restantes, todas tus habilidades, todo tu conocimiento para escalar de nuevo. Ignoras a Tariq como lo has hecho hasta ahora, diciéndote a ti mismo, solo hasta que esté de nuevo en mis pies, solo hasta que recupere algo de estabilidad, entonces pasaré tiempo con él. Pero ese día nunca llega. Siempre hay otra reunión, otro acuerdo, otra oportunidad. En 10 años tal vez, recuperes 50 millones, tal vez 100 si tienes suerte extraordinaria. Pero nunca alcanzarás 12.000 millones de nuevo. Esos días terminaron. Y más importante, Tariq tendrá 18 años. Se habrá ido a universidad en otro país, probablemente, y te odiará. Te odiará con un odio puro y perfecto, nacido de años de abandono. Nunca responderá tus llamadas, nunca visitará en vacaciones. Cuando te mueras, probablemente ni siquiera asistirá a tu funeral. Morirás solo, rico nuevamente quizás, pero completamente solo. Ese es el camino 1. Levantó su mano izquierda mostrando la segunda cicatriz. Camino 2. Usas los 800.000 para abrir un negocio pequeño que puedas manejar con tu hijo. Algo simple, una tienda, un café. Algo donde trabajen lado a lado, donde Tariq aprenda de ti, donde pasen 10, 12 horas juntos cada día, donde construyan algo juntos, no con empleados y gerentes y burocracias corporativas, sino con sus propias manos. No recuperarás tu imperio, nunca serás billonario de nuevo. Probablemente nunca serás millonario de nuevo. Vivirás modestamente, apartamento de clase media, auto usado, vacaciones que planeas con meses de anticipación para permitirte el presupuesto, pero ganarás a tu hijo, construirás memorias con él, desayunos juntos, almuerzos compartidos, conversaciones sobre todo y nada. Verás sus logros pequeños, aprobar un examen, hacer un nuevo amigo, aprender una nueva habilidad. Y cuando crezcas viejo, cuando tu cuerpo se debilite y necesites ayuda, él estará allí, no por obligación, por amor,
porque construiste una relación que vale más que todo el oro de Arabia. Ese es el camino 2. El extraño se puso de pie, mirando hacia donde Tariq todavía observaba. Tariq oró pidiendo un padre. Yo vine a dártelo de vuelta a ti, pero tú debes elegir recibirlo. La elección es tuya, y solo tuya. Nadie puede hacerla por ti. Rashid miró a su hijo. Por primera vez en 2 años, realmente miró a Tariq. Vio al niño pequeño de ojos enormes que presionaba su rostro contra el vidrio, con esperanza en su expresión a pesar de todo. Vio los ojos de Amira, sí, pero también vio algo más. Vio a su hijo. No un recordatorio de pérdida, sino un regalo de amor que ella había dejado atrás. Algo se rompió en el pecho de Rashid. Algo duro y frío que había estado allí desde que Amira murió. Se rompió y se deshizo, y por primera vez en 22 meses sintió algo que no era dolor narcotizado o ambición vacía. Sintió amor. Amor de padre. Amor real. Lloró. Lloró como no había llorado desde que era niño. ¿Alguna vez Dios ha tenido que destruir tu mundo para salvarte? Porque eso es exactamente lo que está haciendo aquí. A veces, Dios no nos da lo que pedimos porque sabe que necesitamos algo completamente diferente. Rashid pidió riqueza. Dios le dio una oportunidad de ser padre. ¿Qué te está quitando Dios en tu vida en este momento, que tal vez, solo tal vez, necesitaba irse para que puedas ver lo que realmente importa? Comparte en los comentarios. Los 30 días pasaron exactamente como el extraño había profetizado. Día 8. La noticia estalló en titulares globales. Estados Unidos, China y la Unión Europea anunciaron simultáneamente aranceles masivos sobre importación de petróleo de Medio Oriente. Las tensiones geopolíticas que habían estado cocinándose bajo la superficie explotaron. Los mercados entraron en pánico. Día 9. El precio del petróleo comenzó su caída, de $80 el barril a 72. Los expertos en televisión llamaron a la calma. Es temporal, dijeron. El mercado se corregirá. Día 10. $64 el barril. Las acciones de Petrogulf cayeron 18% en un solo día. Día 12. $52 el barril. Rashid intentó vender algunas posiciones. El mercado estaba inundado de vendedores. Perdió 400 millones en valor de papel en 24 horas. Día 15. $41 el barril. 2 de los bancos de inversión que manejaban sus coberturas declararon insolvencia. Sus activos congelados, sus obligaciones en disputa. Día 18. $32 el barril. Banco Emirates Continental llamó. Voz educada pero firme. Señor Al-Mahdi, necesitamos hablar sobre su préstamo de 1.200 millones. Día 22. $25 el barril. Las cartas de los abogados empezaron a llegar. Demandas, reclamos, acuerdos que se derrumbaban. Socios que huían como ratas de un barco hundiéndose. Día 24. $22 el barril. El fondo se había alcanzado, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Día 30. Rashid Al-Mahdi, quien hace un mes era el hombre número 47 más rico del mundo, firmó documentos de bancarrota en una oficina gris que olía a papel viejo y sueños muertos. La cobertura de $200 millones fue entregada al banco. Las llaves de los 11 autos de lujo devueltas a los prestamistas, las propiedades transferidas a acreedores, los trajes de diseñador, las joyas, los relojes, todo subastado. Rashid se sentó en un hotel de 3 estrellas, el tipo de hotel donde alguna vez habría ordenado a sus asistentes que ni siquiera reservaran para sus empleados de nivel más bajo, contando billetes sobre una mesa pequeña manchada. Tariq estaba sentado a su lado observando a su padre con ojos grandes. $847.000. Después de que absolutamente todo fue liquidado,
Después de todos los impuestos, todos los acuerdos, todas las penalizaciones, todas las demandas. $847,000. Papá, la vocecita de Tariq rompió el silencio. ¿Somos pobres ahora? Rashid miró a su hijo. Realmente lo miró. Por primera vez en semanas, en meses, en años, lo vio. Vio al niño de 8 años que había perdido a su madre, que había sido ignorado por su padre, que había pasado su corta vida sintiéndose invisible. Rashid extendió sus brazos. Tariq vaciló. El gesto era tan desconocido viniendo de su padre, pero luego se lanzó hacia adelante. Rashid lo abrazó, apretándolo contra su pecho, sintiendo el cuerpecito tibio de su hijo contra él por primera vez en... ¿cuánto? ¿Años? No, hijo, Rashid susurró, lágrimas corriendo por sus mejillas. Ahora finalmente somos ricos, finalmente. Mes 2. Rashid encontró un local comercial pequeño en un barrio de clase media de Dubái. Nada como las torres de lujo donde solía operar. Esto era una calle con tiendas familiares, cafés modestos, gente normal viviendo vidas normales. 40 metros cuadrados. Renta, $2,000 mensuales. Con $50,000 del dinero que quedaba después de rentar un apartamento modesto de 2 habitaciones, Rashid compró inventario. Juguetes. Había decidido abrir una tienda de juguetes. La idea vino a él una noche, mientras veía a Tariq jugar solo con uno de sus cientos de juguetes caros. «¿Papá?», había preguntado Tariq. «¿Podemos tener una tienda, como la que vi en la calle cerca de la escuela, donde el papá y el hijo trabajan juntos?» Y así, Tienda de Juguetes Tariq nació. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. El primer día, Tariq preguntó por qué la tienda llevaba su nombre. Rashid se arrodilló para estar a la altura de los ojos de su hijo. «Porque tú me enseñaste que es importante. Yo pasé 47 años aprendiendo las lecciones equivocadas sobre lo que hace que la vida valga la pena. Y tú
A tus 8 años me enseñaste la verdad. Esta tienda es nuestra, no mía, nuestra. Mes 3 a 6. El trabajo era duro de maneras que Rashid nunca había experimentado. Él, quien alguna vez había ordenado a cientos de empleados, ahora desempacaba cajas personalmente. Él, quien nunca había levantado nada más pesado que un teléfono, ahora cargaba inventario en sus propios hombros. Él, quien alguna vez había cenado en restaurantes de 5 estrellas, ahora comía sándwiches preparados en casa con Tariq en la trastienda de la tienda. Pero algo milagroso estaba sucediendo. Tariq estaba a su lado cada paso del camino. El niño aprendía a organizar juguetes en estantes, aprendía a usar la caja registradora, aprendía a hablar con clientes, a sonreír, a ser útil, y hablaban. ¡Oh, cómo hablaban! Conversaciones sobre todo y nada. Tariq contaba historias de la escuela. Rashid compartía recuerdos de su propia niñez, historias que nunca había pensado que importaban, pero que Tariq absorbía como agua en un desierto. Por las noches, contaban el dinero del día juntos. Algunos días, $200, otros días 50. Una vez, un martes particularmente lento, $12. ¿Es mucho, papá?, preguntó Tariq esa noche, mirando los pocos billetes en la mesa. Rashid sonrió, una sonrisa genuina que llegaba hasta sus ojos. Es suficiente, y lo hicimos juntos, eso lo hace infinito. Mes 7. La crisis llegó en el mes 7. Como las crisis tienden a llegar precisamente cuando creemos que finalmente hemos encontrado estabilidad. Rashid revisó su cuenta bancaria. $3,000. La renta vencía en 5 días. 2,000. Después de pagar la renta, quedarían $1,000 para todo lo demás. Comida, servicios, transportación, inventario. No era suficiente. Esa noche, su teléfono sonó. Un número que no había visto en meses. Dmitry Volkov, un antiguo socio de negocios. Rashid, amigo mío, escuché sobre tu situación. Lamento lo que pasó, pero tengo una oportunidad para ti, una inversión. Puedo convertir tus $3,000 en 50,000 en 2 meses. Garantizado. Pero necesitas dejar la tienda y venir a trabajar conmigo tiempo completo. Como en los viejos tiempos. ¿Qué dices? $50,000. Eso resolvería todos sus problemas inmediatos. Podría pagar la renta por adelantado, podría comprar más inventario, podría respirar de nuevo financieramente. Rashid miró a través de la ventana de su apartamento hacia donde Tariq estaba haciendo su tarea en la mesa de la cocina pequeña. El niño tenía la lengua asomándose de la boca en concentración, la forma en que lo hacía cuando estaba pensando profundamente. En los últimos 5 meses, Rashid había visto esa expresión cientos de veces. En los 8 años anteriores, nunca la había notado. Dmitry, Rashid dijo lentamente, aprecio la oferta, realmente la aprecio. Pero no. La respuesta es no. Gracias, pero no. ¿No? Rashid, tienes que estar bromeando. Es dinero fácil. No hay nada fácil sobre dejar a mi hijo de nuevo. Ya cometí ese error una vez. No lo cometeré 2 veces. Colgó el teléfono. Tariq había levantado la vista de su tarea. ¿Papá? ¿Quién era? Nadie importante, hijo. Nadie importante. Rashid no sabía cómo iban a sobrevivir el próximo mes. Pero sabía, con una certeza que nunca había sentido, incluso cuando tenía $12,000 millones, que había tomado la decisión correcta. Mes 12. Un año completo había pasado desde que el extraño de blanco había caminado sobre el agua en la terraza de su antigua cobertura. La tienda de juguetes Tariq apenas sobrevivía financieramente. La ganancia mensual promedio, $2,800 después de gastos, suficiente para la renta, comida, servicios básicos y casi nada más. Rashid vivía en un apartamento de 2 habitaciones en un edificio de clase media.
Manejaba un auto Toyota de 15 años que había comprado por $3,500. Su guardarropa consistía en 5 cambios de ropa que rotaba durante la semana. Hace un año, su reloj de muñeca valía más que todo lo que ahora poseía combinado. Pero algo había cambiado que no podía medirse en dólares o dirhams. Tariq era feliz, radiante, sonreía constantemente. Abrazaba a su padre 20, 30 veces al día. Pequeños abrazos espontáneos, expresiones de afecto puro que brotaban de él como agua de un manantial. Cada noche, antes de dormir, entraba al cuarto de Rashid. «Te amo, papá». Y Rashid, quien alguna vez había estado demasiado ocupado, demasiado cansado, demasiado emocionalmente distante para responder a tales declaraciones, ahora respondía cada vez: «Yo también te amo, hijo, más de lo que las palabras pueden expresar». Una noche, Rashid no pudo dormir. Se sentó en el pequeño balcón de su apartamento, mirando las luces de Dubái. Desde allí podía ver la torre Burj Al Sahara a la distancia, el edificio donde alguna vez había vivido en el piso 87. Una sensación de paz lo llenó, paz verdadera, no la falsa serenidad que el dinero había comprado. Era la paz de un hombre cuya conciencia estaba clara, cuyas prioridades estaban alineadas correctamente, cuya vida finalmente tenía significado real. «Perdí $12,000 millones», susurró al aire nocturno. «Pero gané a mi hijo. Fue el trato más injusto del universo y aún así yo gané». 3 años después. Era un martes típico en la tienda de juguetes Tariq. Tariq, ahora de 11 años, estaba ayudando a una niña pequeña a escoger una muñeca. La niña, tal vez de 6 años, la sostenía con reverencia, claramente enamorada de ella, pero su madre parecía preocupada. «¿Cuánto cuesta?», preguntó la madre tímidamente, claramente preparándose para decirle a su hija que no podían permitírsela. Tariq miró a la niña, vio la esperanza en sus ojos, y luego miró a su padre. Rashid asintió. «Para ti», Tariq le dijo a la niña con una sonrisa grande. «Es gratis. Es tu cumpleaños pronto, ¿verdad?». La niña asintió con los ojos enormes. «Entonces es tu regalo de cumpleaños de nuestra tienda». La madre protestó, pero Rashid gentilmente insistió. «Es nuestro regalo. Por favor, acéptenlo». Ver su sonrisa vale más que cualquier venta. Después de que se fueron, Tariq miró a su padre. «Hice bien, papá». «Hiciste perfectamente, hijo». En ese momento, la puerta de la tienda se abrió. Un hombre entró. Vestía ropa blanca simple. No un uniforme de limpieza esta vez, sino túnica casual. Llevaba sandalias. Las mismas sandalias gastadas. Rashid lo reconoció inmediatamente. Se levantó de un salto de detrás del mostrador y sin pensarlo 2 veces, cayó de rodillas. Tú viniste». El extraño sonrió. Era una sonrisa de alegría genuina, de orgullo paternal, de amor incondicional. «Vine a ver si elegiste bien». Jesús, porque ahora no había duda de quién era, miró alrededor de la tienda modesta. Los estantes organizados con cuidado, los juguetes dispuestos con amor, los dibujos de niños clientes pegados en las paredes, la caja registradora que mostraba ventas del día, $273. Miró a Tariq, quien estaba mirando al hombre de blanco con reconocimiento, aunque no podía explicar por qué se sentía como si lo conociera. «¿Cómo te llamas, joven?», Jesús le preguntó. «Tariq, señor». Tariq, nombre hermoso, significa el que golpea a la puerta en árabe. ¿Sabías eso? Tariq negó con la cabeza. «Bueno, es apropiado, porque tú golpeaste a la puerta del cielo hace 3 años con tu oración, y yo escuché». Tariq miró a su padre, confundido. Rashid tenía lágrimas corriendo por su rostro. Jesús colocó su mano en la cabeza de Tariq.
La mano era cálida, y Tarik sintió algo que no podía nombrar fluyendo de ella. Paz, amor, bendición. Este niño orará toda su vida, Jesús dijo mirando a Rashid, y yo escucharé cada palabra, porque su padre eligió bien, eligió amor sobre riqueza, eligió relación sobre posesiones, eligió vida sobre existencia. Se volvió para irse, pero Rashid llamó. «Espera, el oro, los 400 kilos que prometí hace 3 años. Ya no los tengo, lo perdí todo, no puedo cumplir mi promesa». Jesús se volvió. Su sonrisa era de comprensión infinita. «Ya recibí algo más valioso que oro. Recibí un padre restaurado y un hijo que conoce el amor. Recibí una relación sanada. Recibí una vida transformada. Ese es el oro que busco, Rashid. Ese es el tesoro que vine a encontrar». Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, colocó algo sobre el mostrador. Un sobre. Después de que se fue, simplemente se desvaneció al pasar por el umbral de una manera que debería haber sido imposible, pero que de alguna manera parecía perfectamente natural. Rashid abrió el sobre. Dentro había $10,000 en efectivo y una nota escrita a mano en caligrafía hermosa. Para emergencias, no para reconstruir imperio, para proteger lo que ahora tienes. Los tesoros en la tierra se oxidan y son robados. Los tesoros en el corazón duran para siempre. El que camina sobre aguas. Rashid sostuvo la nota contra su pecho y lloró. Lloró de gratitud, de alivio, de amor, de todo lo que había perdido y todo lo que había ganado. Tarik lo abrazó, sin entender completamente, pero sintiendo que algo sagrado acababa de suceder. 15 años después, Tarik al-Mahdi, ahora de 26 años, estaba parado en la inauguración de su 47ª tienda de juguetes. No eran tiendas ordinarias. Cada una operaba bajo un modelo único. Solo padres solteros podían trabajar allí, y solo si traían a sus hijos a trabajar con ellos. Las tiendas estaban diseñadas con áreas de tarea para los niños, espacios de juego, programas de tutoría después de la escuela. El lema de la empresa estaba pintado en letras grandes sobre cada entrada. Juguetes que construyen familias, no fortunas. Las tiendas apenas generaban ganancias, por diseño. Todos los ingresos, más allá de cubrir costos básicos, se reinvertían en la comunidad, becas para hijos de empleados, programas de mentoría, fondos de emergencia para familias en crisis. Tarik nunca sería rico, pero estaba cambiando vidas. En la inauguración, un periodista le preguntó: «Señor al-Mahdi, su padre fue alguna vez uno de los hombres más ricos de Medio Oriente. ¿Alguna vez se arrepiente de la caída de su fortuna?» Tarik miró a su padre, quien ahora tenía 62 años, con cabello gris y arrugas alrededor de sus ojos de tanto sonreír. «Mi padre no perdió su fortuna», Tarik respondió. «La encontró. Yo crecí sin nada material, pero con todo lo que importa. Crecí con un padre que me amaba, que me conocía, que pasó tiempo conmigo. Crecí aprendiendo que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su carácter. Mi padre me dio el regalo más grande posible, su presencia». Rashid, parado junto a su hijo, sintió lágrimas en sus ojos de nuevo. Después de todos estos años, todavía lloraba fácilmente, pero solo lágrimas de alegría ahora. Esa noche, cuando todos se habían ido, mientras Tarik cerraba la nueva tienda, un hombre de blanco con sandalias gastadas entró, compró un pequeño oso de peluche, pagó con dinero exacto, se lo dio a un niño sin hogar que estaba afuera y desapareció en la noche de Dubái. Los empleados que lo vieron juran que cuando caminó, sus pies no tocaban completamente el suelo, como si estuviera caminando sobre algo invisible, como si las leyes normales de la física no se aplicaran completamente a él.
porque Él sigue caminando, no sobre agua ahora, sino sobre corazones quebrantados, restaurándolos uno a la vez, buscando no oro, sino amor, no riqueza, sino relación, no imperios, sino familias sanadas. Y cuando encuentra un corazón dispuesto a cambiar, cuando encuentra a alguien dispuesto a perderlo todo para ganarlo todo, Él se revela. Como lo hizo aquella noche en el piso 87 de una torre en Dubái, donde un billonario perdió su fortuna y encontró su alma. Has llegado al final de esta historia, pero quiero dejarte con una pregunta que podría cambiar tu vida. Si tuvieras que elegir en este momento entre duplicar tu riqueza material o duplicar el tiempo de calidad que pasas con las personas que amas, ¿cuál elegirías honestamente? Y más importante aún, ¿tus acciones diarias reflejan esa elección o estás viviendo en contradicción con lo que sabes que es verdad? Dios nunca promete hacernos ricos en dinero, pero promete hacernos ricos en lo que realmente importa: amor, relaciones, propósito, paz. Rashid lo perdió absolutamente todo, 12.000 millones de dólares, para ganar lo único que el dinero nunca pudo comprar: a su hijo. ¿Qué estás sacrificando tú en el altar del éxito material? ¿Qué te está costando tu progreso? ¿Y vale realmente la pena? Si esta historia tocó tu corazón, si te identificaste con alguna parte de ella, si estás pasando por algo similar, déjanos tu testimonio en los comentarios. Cuéntanos, ¿qué es lo más importante que has aprendido sobre lo que realmente vale en la vida? Y si conoces a alguien, un padre ausente, un workaholic, alguien que está persiguiendo sueños equivocados a costa de su familia, comparte esta historia con ellos. Podría ser el mensaje que Dios usa para cambiar el rumbo de su vida antes de que sea demasiado tarde. Recuerda, Dios no nos llama a ser exitosos según los estándares del mundo. Nos llama a ser fieles según los estándares del cielo. Y en el cielo, lo que cuenta no es cuánto acumulaste, sino cuánto amaste. Gracias por llegar hasta aquí. Que Dios bendiga tu vida, tu familia y cada decisión que tomes de aquí en adelante. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para elegir correctamente. Rashid lo hizo a los 47 años. Tú puedes hacerlo hoy, sea cual sea tu edad. Si llegaste hasta aquí, escribe amén en los comentarios y comparte con nosotros una petición de oración. Dios te escucha, Dios te ve y Dios tiene un plan para tu vida que es infinitamente mejor que cualquier cosa que puedas imaginar. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y ayudarnos a alcanzar esos 50,000 suscriptores antes de Navidad. Cada suscripción nos ayuda a llevar estas historias de esperanza y fe a más personas que necesitan recordar que Dios nunca abandona a sus hijos. Hasta la próxima historia. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón